En un tiempo remoto donde la oscuridad gobernaba la noche y el frío mordía sin piedad, un hombre osó desafiar los límites de lo posible, creyendo que el conocimiento era un tesoro para ser guardado bajo llave. Su historia, la de Anansi y la legendaria olla de la sabiduría, resuena hoy más fuerte que nunca en un mundo obsesionado con la propiedad y el éxito individual. Acompáñanos en este viaje hacia el corazón del egoísmo humano, donde descubriremos que retener la luz solo sirve para condenarnos a nuestra propia sombra. Prepárate, porque esta antigua leyenda está a punto de revelarte el verdadero precio de la sabiduría. Érase una vez, en los albores de los tiempos, cuando la humanidad aún caminaba a tientas bajo el manto de las estrellas, y el mundo era un lugar vasto, salvaje y terriblemente silencioso. No existía el rugido del fuego en los hogares, ni el chirrido de la rueda sobre los caminos, pues los caminos mismos eran apenas senderos de bestias entre la maleza. En aquel entonces, los hombres y mujeres vivían sometidos a los caprichos de la naturaleza, temblando ante la tormenta y agradeciendo el magro calor del sol. En un pequeño y humilde poblado de África, donde las chozas se alzaban como tímidos montículos de barro y paja contra la inmensidad de la sabana, vivía un hombre diferente a todos los demás. Se llamaba Anansi. No era un hombre común, pues por sus venas corría una sangre antigua y poderosa. Era hijo de Nyame, el gran rey del cielo, la deidad que tejía las nubes y ordenaba el trueno. Pero Anansi vivía entre los mortales, con los pies manchados de polvo rojo y la piel curtida por el viento. Sin embargo, lo que distinguía a Anansi no era su linaje, sino su mente. Mientras sus vecinos se conformaban con sobrevivir día tras día, recolectando frutos y mirando al suelo, Anansi miraba más allá. Era una criatura de insaciable curiosidad, un hombre atormentado por preguntas que nadie más se formulaba. ¿Por qué el río fluye siempre hacia el mismo lugar?, se preguntaba mientras observaba las aguas turbias. ¿Cómo podrían mis manos crear algo que mis ojos aún no han visto? Su mente era un torbellino constante, una tormenta de ideas que no le dejaba dormir. Pasaba las noches en vela, sentado frente a su choza, tiritando de frío pero ardiendo por dentro con el deseo de saber, de entender, de dominar. Sentía que el mundo estaba lleno de secretos cerrados con llave, y él quería ser quien forjara la llave maestra. Deseaba elevarse por encima de la simplicidad de su gente, a quienes a veces miraba con una mezcla de compasión y desdén. Ellos duermen, pensaba, mientras yo busco despertar. Esta inquietud, este hambre voraz por lo desconocido, no pasó desapercibida para los ojos que todo lo ven. Desde su trono en las alturas, Nyame observaba a su hijo. Veía sus luchas, sus frustraciones y su genuino anhelo de aprender. El Rey del Cielo, en su infinita majestad, sintió un atisbo de orgullo paternal. Mi hijo busca la luz en un mundo de sombras, se dijo Nyame, su voz retumbando como un trueno lejano.
Ha llegado el momento de recompensar su búsqueda. Así fue como un día el aire alrededor de la choza de Anansi cambió. El viento dejó de soplar, los pájaros callaron sus cantos, y una luz dorada, cálida y densa como la miel, descendió desde el firmamento. Anansi, que estaba ocupado examinando la estructura de una hoja seca, alzó la vista, cegado por el resplandor. Ante él se materializó la figura imponente de su padre. Ñame no pisaba el suelo, flotaba a unos palmos de la tierra, envuelto en ropajes que parecían hechos de nubes de tormenta y rayos de sol. «Anansi, hijo mío», tronó la voz de Ñame, una vibración que Anansi sintió en el tuétano de sus huesos. «Tu incansable búsqueda de conocimiento me ha complacido. He visto cómo tu mente se estira hacia lo desconocido, cómo no te conformas con lo que es, sino que sueñas con lo que podría ser». Anansi cayó de rodillas, temblando no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Su padre había venido. El gran Ñame reconocía su valía. «He decidido que quiero regalarte algo único», continuó el Rey del Cielo, extendiendo sus manos enormes hacia adelante. En ellas, materializándose de la nada, apareció un objeto singular. «Esta es la olla de la sabiduría». Anansi alzó la mirada, y sus ojos se clavaron en el objeto. No era una olla común de barro cocido. Era un recipiente magnífico que parecía palpitar con vida propia. Su superficie estaba grabada con símbolos que cambiaban si uno los miraba fijamente, patrones que contaban historias de cosas que aún no existían. Emanaba un aura de poder, una promesa de respuestas a todas las preguntas que jamás se habían formulado. «Oh, padre», exclamó Anansi con la voz quebrada por la codicia intelectual. Es magnífica». Ñame descendió levemente y depositó la olla en las manos temblorosas de su hijo. Pesaba mucho más de lo que aparentaba, como si contuviera el peso de 1000 montañas, el peso de toda la verdad del universo. «Esta olla te enseñará mucho en tu vida, Anansi», dijo Ñame, su tono volviéndose grave y solemne. «Contiene los secretos del fuego, de la agricultura, de la construcción y de las artes. Todo lo que la humanidad necesita para prosperar está aquí dentro. Pero recuerda esto, y escúchame bien. Lo único que se puede hacer con la sabiduría es transmitirla. No es un tesoro para ser enterrado, sino una semilla para ser sembrada». Pero Anansi ya no escuchaba. Sus dedos recorrían los bordes fríos y perfectos de la olla. Estaba hipnotizado. Sentía una corriente eléctrica subir por sus brazos, una sensación de poder absoluto. «Todo el conocimiento», pensaba, su corazón latiendo desbocado. «Todo para mí. Seré el más sabio, el más grande. Nadie sabrá lo que yo sé». Las palabras de su padre sobre transmitir y compartir rebotaron en sus oídos como gotas de lluvia sobre una roca impermeable. No penetraron. En su mente la olla ya no era un regalo para la humanidad a través de él. Era un regalo para él,
exclusivamente para su gloria. Gracias, Padre, murmuró Anansi, sin levantar la vista de la olla, sus ojos brillando con un reflejo posesivo. Cuidaré esta olla con mimo. Aprenderé mucho. Sí, aprenderé todo lo que hay que aprender. Ñame observó a su hijo un momento más, una sombra de preocupación cruzando su rostro divino. Vio cómo Anansi abrazaba la olla contra su pecho, protegiéndola como un avaro protege su última moneda de oro. El dios suspiró, un sonido que agitó las copas de los árboles cercanos, pero decidió no intervenir aún. El libre albedrío era un regalo tan peligroso como la propia sabiduría. Que así sea, hijo mío, dijo Ñame, y con un destello final se desvaneció, dejando a Anansi solo de nuevo en el polvo de la aldea. Pero Anansi ya no se sentía solo, se sentía invencible. Miró a su alrededor, a las chozas silenciosas donde sus vecinos dormían o trabajaban en tareas rudimentarias. Una sonrisa torcida, carente de calidez, se dibujó en su rostro. «Míralos», susurró para sí mismo, acariciando la panza de la olla. «Ignorantes. No tienen ni idea de lo que tengo aquí. Y no tienen por qué saberlo. ¿Por qué debería yo, el elegido, el Hijo del Cielo, regalar este poder? No. Esto es mío. Mi tesoro. Mi secreto». Rápidamente, con movimientos furtivos que no eran propios de él hasta ese momento, Anansi corrió hacia el interior de su choza. Buscó el rincón más oscuro, el más alejado de la entrada, y allí depositó la olla de la sabiduría, cubriéndola con pieles viejas para que nadie, absolutamente nadie, pudiera ver su brillo. Se sentó frente al montículo de pieles, con la respiración agitada. Había comenzado una nueva era para él. Una era de descubrimientos, sí, pero también una era de secretos y sombras. Anansi no sabía que, al ocultar la sabiduría, acababa de plantar una semilla venenosa en su propio corazón. Una planta trepadora llamada codicia, que pronto amenazaría con asfixiar todo lo bueno que había en él. Y mientras la noche caía sobre la aldea, Anansi destapó un poco la olla y un resplandor tenue iluminó su rostro, deformando sus facciones en una mueca de obsesión. Estaba listo para aprender, pero no estaba listo para las consecuencias de aprender en soledad. Lo que no imaginaba era que la sabiduría, al igual que el agua estancada, puede corromperse si no fluye. Los días se sucedieron unos a otros, escurriéndose como arena entre los dedos, pero para Anansi el tiempo había dejado de tener sentido. Encerrado en la penumbra de su choza, aislado del mundo exterior por una cortina de pieles de antílope, el hombre vivía en un trance febril. La olla de la sabiduría se había convertido en el centro de su universo. Un sol oscuro, alrededor del cual orbitaban todos sus pensamientos. Anansi ya no dormía. Apenas comía. Se pasaba las horas muertas sentado con las piernas cruzadas frente al recipiente divino, observando los grabados cambiantes de su superficie, escuchando los susurros casi imperceptibles que parecían emanar de su interior.
La olla no le daba las respuestas regaladas. Le obligaba a pensar, a conectar conceptos, a observar la naturaleza con ojos nuevos. «Vamos, vamos», mascullaba a Nancy, con los ojos inyectados en sangre, frotando dos piedras con desesperación. La chispa. La olla dice que el calor reside dentro de la piedra, durmiendo. Sus manos estaban llenas de ampollas, su piel manchada de hollín y sudor. Fuera, la aldea seguía su ritmo lento y predecible. Oía las risas lejanas de los niños jugando en el barro, las conversaciones banales de las mujeres moliendo grano. Sonidos que antes le resultaban familiares, ahora le parecían un ruido molesto. El zumbido de insectos insignificantes que no entendían la grandeza de su empresa. «¿Cómo pueden reír?», pensaba con amargura. «Viven en la oscuridad y se conforman con ella. Yo les traeré la luz, pero será mi luz». Y entonces sucedió. Tras días de frustración, de golpear pedernal contra pirita, sobre un lecho de hierba seca, una chispa saltó. No fue un simple destello fugaz, sino una estrella diminuta que aterrizó en la yesca. Anansi contuvo el aliento, temiendo apagarla. Un hilo de humo gris, acre y picante, se elevó en espiral. Sopló con suavidad, tal como la intuición dictada por la olla le sugería. El humo se espesó, el calor aumentó y de repente, con un chasquido alegre, brotó una lengua de fuego. Anansi retrocedió, asustado y maravillado a la vez. El fuego danzaba, vivo, hambriento, devorando la madera seca que él le ofrecía. La choza, antes sumida en sombras frías, se inundó de una luz anaranjada y vibrante. El calor acarició su rostro, desterrando el frío que había sentido durante toda su vida. «¡Fuego!», gritó, aunque su voz se ahogó en la garganta. «He creado el sol dentro de mi casa». Se quedó mirando las llamas, hipnotizado. Ya no tendría que temer a las bestias nocturnas. Ya no tendría que tiritar durante las lluvias. Había dominado un elemento. Se sentía un dios. Y como todo aquel que alcanza una cima solitaria, sintió la imperiosa necesidad de que alguien digno, presenciara su hazaña. Salió de la choza, protegiendo sus ojos de la luz natural que ahora le parecía pálida. Vio a un cuervo posado en una rama seca, observándole con curiosidad. «Tú», llamó a Nancy al ave, «vuela hasta el cielo más alto. Busca a mi padre Ñame. Dile que venga a mi tienda. Dile que su hijo ha logrado lo imposible». El cuervo graznó y alzó el vuelo, perdiéndose en el azul infinito. No pasó mucho tiempo hasta que el aire volvió a vibrar con esa electricidad estática que anunciaba la presencia divina. Ñame descendió, haciéndose visible justo en la entrada de la choza de su hijo. El rey del cielo entró, y lo primero que notó fue el cambio drástico en la atmósfera. Fuera soplaba una brisa fresca, dentro el aire era cálido, acogedor, con olor a madera quemada.
Ñame vio la hoguera crepitando en el centro de la estancia, y sus ojos se abrieron con asombro genuino. «Padre, mira lo que he creado», dijo Anansi, y su voz no tenía la humildad de un hijo, sino la jactancia de un rival. «Fuego, y está aquí, bajo mi techo. Ya no volveré a vivir en la oscuridad, ni a tener nunca más frío. Mantendré mi cuerpo cerca de la luz y del calor mientras el mundo tirita ahí fuera». Ñame se acercó a las llamas, sintiendo su poder. Una sonrisa amplia iluminó su rostro barbudo. «Hijo mío, no tienes ni idea de la magnitud de lo que has logrado», dijo el dios, su voz llena de emoción. «Este descubrimiento no es solo calor. Es cocción, es protección, es herramienta. Esto permitirá a la humanidad tener un modo de vida completamente nuevo. Debes compartir esto con el poblado de inmediato. Imagina cómo mejorarán sus vidas». La sonrisa de Anansi se congeló. La mención del poblado fue como un cubo de agua helada sobre su orgullo. Su rostro se endureció y sus ojos se desviaron hacia la olla de la sabiduría que reposaba en una esquina, testigo mudo de la conversación. «Compartir», repitió Anansi con un tono agrio. «Padre, mírame las manos. Están sangrando. Mira mis ojos, no he dormido en lunas. Soy yo, solo yo, el que se esfuerza por inventar y por descubrir». Dio un paso hacia la olla, interponiéndose entre ella y su padre, como un perro guardián protegiendo un hueso. «¿Crees que quiero compartir mi sabiduría con esos miembros perezosos de la aldea?», continuó, señalando con desprecio hacia la entrada de la tienda. «Ellos no están haciendo nada para avanzar en la vida. Duermen, comen y ríen mientras yo sufro para obtener conocimiento. No, esta creación es mía. Nadie más tiene derecho a usarla salvo yo». El silencio que siguió fue terrible. El fuego seguía crepitando, pero el calor en la habitación pareció disiparse ante la frialdad que emanaba de Ñame. El dios observó a su hijo, y la decepción en su mirada fue más dolorosa que cualquier castigo físico. Se dio cuenta de que el regalo, lejos de elevar a Anansi, lo estaba hundiendo en un pozo de arrogancia. «Anansi», susurró Niyyam, y la tienda tembló ligeramente. «Estaba muy feliz de que el legítimo dueño de la olla fueras tú. Sin embargo, me he dado cuenta de que he cometido un grave error. La sabiduría sin generosidad no es sabiduría, es veneno». Ñame extendió su mano, la palma abierta exigiendo obediencia. «Por favor, devuélveme la olla. Buscaré a alguien que tenga el corazón lo suficientemente grande como para compartir su luz con el mundo». El pánico estalló en el pecho de Anansi. ¿Devolverla? ¿Volver a ser uno más? ¿Perder la fuente de su poder, su ventaja sobre los demás? La furia le nubló el juicio. Se levantó de un salto, con los puños apretados, desafiando a la mismísima deidad que le dio la vida. «Jamás», gritó Anansi fuera de sí. «Es mía, me la diste a mí.
Ñame dio un paso adelante, su figura creciendo, la luz divina intensificándose. «Entrégala a Nancy. No estás preparado». Anansi, acorralado, retrocedió hasta la pared de la choza. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una mentira, cualquier cosa para conservar su tesoro. «No la tengo aquí», mintió, gritando para cubrir su miedo. «Padre, he escondido la olla en un sitio donde nunca podrás encontrarla. Está muy lejos de nuestro pueblo, en un lugar secreto que solo yo conozco». La mentira flotó en el aire, densa y tóxica. Ñame se detuvo. Miró profundamente a su hijo, viendo la oscuridad que había eclipsado su curiosidad original. Ya no veía al buscador de conocimiento, sino a un avaro consumido por el ego. Ñame pensó durante un momento, un silencio que pareció durar siglos. Luego habló con una voz que sonó como una sentencia final, triste y definitiva. «Anansi, no mereces vivir entre los humanos. Tu corazón se ha cerrado a ellos. Vete de aquí inmediatamente. Vuelve solo cuando te hayas dado cuenta de tu error. Y en cuanto a la olla, no creas que puedes engañarme. La encontraré, tarde o temprano». Y diciendo eso, Ñame comenzó a desvanecerse en el aire, convirtiéndose en niebla y luz, dejando tras de sí un vacío insoportable. Anansi se quedó solo en su choza. El fuego seguía ardiendo, pero ahora las sombras que proyectaba en las paredes parecían monstruos alargados que se burlaban de él. Había desafiado a su padre. Había sido desterrado. «Nunca lo entenderá», murmuró Anansi con la voz temblorosa, pero cargada de obstinación. «Los humanos no se merecen esta olla, son indignos». Miró el recipiente sagrado. Sabía que la amenaza de su padre era real. Ñame la buscaría. No podía dejarla allí. Tenía que irse. Ya no tenía hogar, ni pueblo, ni padre. Solo tenía la olla. «Me aseguraré de esconderla en algún rincón remoto y profundo del bosque», se dijo a sí mismo, tomando la olla con manos frenéticas. «Donde nadie, ni Dios ni hombre, pueda encontrarla jamás». Anansi sacó la olla de su escondite, apagó el fuego que tanto le había costado crear pisoteándolo con rabia, y salió de la casa bajo el manto de la noche. El viento soplaba frío, pero Anansi no lo sintió. Solo sentía el peso de la olla en sus brazos y el peso de su propia soledad. Corrió hacia la oscuridad de la sabana, dejando atrás todo lo que conocía, adentrándose en lo desconocido, convencido de que su exilio era el precio justo por poseer todo el saber del mundo. Pero el bosque, inmenso y antiguo, lo observaba con 1000 ojos invisibles, y el camino que tenía por delante sería mucho más duro de lo que su arrogancia podía imaginar. Anansi corría, pero no era una carrera de velocidad, sino de resistencia contra un mundo que de repente se había vuelto hostil. Atrás quedaban la seguridad de la aldea y la mirada decepcionada de su padre. Por delante, solo se extendía la espesura impenetrable de la selva antigua. «Me merezco esta olla de la sabiduría»,
Repetía entre dientes, como un mantra para ahuyentar el miedo que le mordía los talones. No hay marcha atrás. A medida que se adentraba en el corazón del bosque, la luz del sol se filtraba cada vez menos, estrangulada por un techo infinito de copas entrelazadas. El aire se volvió denso, húmedo y pesado, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. Para Anansi, acostumbrado a los espacios abiertos de la sabana, aquella penumbra verde era claustrofóbica. Los árboles gigantescos parecían inclinarse sobre él, juzgándole con sus ramas retorcidas como dedos acusadores. La olla de la sabiduría, ese objeto que horas antes había sostenido con orgullo, comenzaba a transformarse en un castigo. Pesaba de una forma antinatural, como si cada secreto que albergaba en su interior tuviera masa física. El barro frío se le resbalaba entre los dedos sudorosos, obligándole a detenerse cada pocos pasos para reajustar el agarre. Sus brazos ardían, sus hombros gritaban de dolor, pero el terror a dejarla caer era mayor que cualquier sufrimiento físico. «Aquí no, demasiado expuesto», murmuraba, escudriñando huecos entre las raíces y agujeros en los troncos. Alguien podría verla. Buscó por todas partes el lugar perfecto para esconder su tesoro. Probó a meterla en el hueco de un baobab viejo, pero le pareció que estaba demasiado cerca del sendero de los animales. Intentó cubrirla con hojas de helecho, pero el viento las dispersaba con facilidad. Nada era suficiente. La paranoia se había instalado en su mente. Imaginaba que cada crujido de una rama era Niame viniendo a reclamar lo suyo, o quizás uno de esos aldeanos perezosos que venía a robarle su gloria. Pronto el agotamiento comenzó a cobrar su precio. Anansi tropezaba con las raíces que sobresalían del suelo, como trampas puestas a propósito para él. Su boca estaba seca como el polvo del desierto, la lengua se le pegaba al paladar y la garganta le ardía con cada respiración jadeante. «Agua», graznó, deteniéndose para apoyarse en un tronco cubierto de musgo. «Tengo mucha sed. ¿Dónde habrá agua para beber en este infierno verde?» El sonido del agua corriente llegó a sus oídos como una melodía celestial. Un rumor constante y fresco que prometía salvación. Anansi, impulsado por una nueva oleada de energía desesperada, se abrió paso entre unos matorrales espinosos que le arañaron la piel, protegiendo siempre la olla con su propio cuerpo. Ante él se abrió un claro por el que discurría un río caudaloso. No era un arroyo amable, sino una corriente fuerte y oscura que serpenteaba entre rocas afiladas. El agua parecía dulce y, sobre todo, muy fría. Anansi sintió el impulso de lanzarse de cabeza, pero se frenó en seco al llegar al borde. La orilla no era una playa suave. Era un terraplén inclinado de barro arcilloso, empinado y traicionero. El suelo brillaba por la humedad, resbaladizo como la piel de un pez. Anansi miró hacia abajo, al agua que corría un par de metros por debajo de sus pies.
Miró la olla que sostenía contra su pecho. Si intentaba bajar por esa pendiente de fango con solo una mano libre, resbalaría. Y si resbalaba, la olla golpearía contra las rocas y se haría añicos. «¡Maldición!», exclamó, sintiéndose impotente. «¿De qué me sirve toda la sabiduría del mundo si muero de sed aquí mismo?». Dio un paso tentativo y su pie se deslizó peligrosamente. Retrocedió de inmediato, con el corazón galopando. «Oh, ¿cómo puedo llegar hasta allí?», gimió, mirando el agua con deseo y frustración. «Es muy difícil, imposible sin soltar la olla». Justo entonces, en medio de su desesperación, Anansi escuchó un ruido diferente. No era el viento, ni el agua, ni un animal. Era un chapoteo rítmico. Se tensó, abrazando la olla con fuerza defensiva, y se escondió parcialmente tras un arbusto, asomando solo los ojos. Unos metros más allá, en una sección igual de empinada de la orilla, vio a un niño. Era un pequeño humano, probablemente de su propia aldea, vestido con un simple taparrabos. Anansi frunció el ceño. ¿Qué hacía un niño solo en lo profundo del bosque? Pero el niño no parecía asustado ni perdido. Al contrario, le miraba y sonreía con una inocencia desarmante. El niño estaba sentado con seguridad sobre una raíz gruesa que sobresalía del barranco, lejos del borde resbaladizo. En sus manos sostenía una cuerda trenzada con fibras vegetales. En el otro extremo de la cuerda colgaba una jarra improvisada hecha con grandes hojas dobladas y selladas con resina. Anansi observó, fascinado a su pesar. El niño lanzaba la jarra de hojas al río con un movimiento fluido de muñeca. La jarra se hundía, se llenaba, y luego el niño tiraba de la cuerda, izando el agua lentamente, sin necesidad de bajar por el peligroso terraplén, sin mancharse de barro, sin riesgo alguno. Con una calma pasmosa, el niño recuperó su jarra rebosante de agua cristalina. Se levantó, caminó hacia donde estaba Anansi escondido, y sin decir una palabra, le extendió el recipiente improvisado. Anansi no lo pensó. Su sed era más fuerte que su orgullo o su sospecha. Soltó una mano de la olla, solo por un segundo, y agarró la jarra de hojas. Se bebió el agua en un solo trago largo y ansioso. El líquido frío bajó por su garganta, reviviéndolo, devolviéndole la claridad. Suspiró, limpiándose la boca con el dorso de la mano. El niño le observaba con grandes ojos oscuros, una sonrisa plácida en los labios. No parecía impresionado por Anansi, ni por la extraña olla que el hombre cargaba con tanto celo. «Muchas gracias, pequeño», dijo Anansi, recuperando su postura altiva. Le devolvió las hojas húmedas. «Ya no tengo sed». Anansi giró la cabeza hacia atrás, mirando el camino por el que había venido, asegurándose de que nadie más les hubiera seguido. Luego miró de nuevo al niño y a su invento de cuerda y hojas. «Interesante», masculló, analizando la técnica. «Muy
práctico. Bueno, gracias otra vez. Ahora tengo que irme. Tengo asuntos importantes que atender. Asuntos de sabios. El niño no respondió, solo parpadeó. No importa, dijo Anansi, sintiéndose incómodo bajo esa mirada silenciosa. Adiós. Anansi se dio la vuelta, reajustó la olla de la sabiduría en su cadera y comenzó a caminar de nuevo, buscando una salida de la zona del río, buscando ese escondite perfecto que se le resistía. Sus pasos eran más firmes ahora que había bebido, y su mente volvía a centrarse en su misión egoísta. Caminó durante un buen rato, sorteando helechos gigantes y esquivando lianas. El silencio del bosque volvió a cerrarse sobre él, pero entonces una sensación extraña le erizó la piel de la nuca. Esa sensación inconfundible de no estar solo. Se detuvo y aguzó el oído. ¡Craja! Una ramita rompiéndose. Anansi se giró bruscamente, con la olla en alto como si fuera un escudo. Allí, a unos 10 pasos de distancia, estaba el niño. Le había seguido. Anansi sintió una punzada de irritación. No quería testigos. No quería compañía. Y definitivamente no quería a un niño de la aldea que pudiera regresar y contarle a Niame o a los demás dónde se escondía el hombre del fuego. «Oye», ladró Anansi con voz áspera, «¿por qué me estás siguiendo?» El niño no contestó. Solo se quedó allí parado, con su cuerda enrollada al hombro, mirándole con esa misma expresión inescrutable y serena. «No, no, Coco», exclamó Anansi, haciendo gestos exagerados con la mano libre para ahuyentarlo. «Tienes que volver con tu tribu. Vete a casa, aquí no hay nada para ti». Anansi suspiró ruidosamente frustrado. Dio media vuelta y siguió caminando, esta vez más rápido, intentando dejar atrás al pequeño intruso. Pero cada vez que se detenía, escuchaba los pasos ligeros detrás de él. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía la silueta pequeña entre los árboles, manteniéndose a una distancia constante, como una sombra que se negaba a desaparecer. «Tú eres un pequeño humano muy problemático», gruñó Anansi, sintiendo que la ansiedad volvía a trepar por su garganta. «¿Qué quieres? ¿La olla? Es eso. No la tendrás». El niño seguía avanzando, implacable en su silencio, y Anansi comenzó a sentir un miedo irracional. ¿Y si el niño no era un niño? ¿Y si era un espíritu del bosque? ¿O un espía enviado por su padre? Apretó el paso, huyendo ya no solo de la aldea, sino de esa presencia inocente que por alguna razón le hacía sentir más juzgado que el propio Rey del Cielo. Pero por mucho que corría, los pasos seguían allí. Plif, plaf, plif, plaf, un eco constante que le recordaba que en aquel bosque inmenso no podía esconderse de todo el mundo. Silenciosa, siguieron caminando, una extraña procesión de 2 en medio de la inmensidad verde. Delante, Anansi, el hombre que cargaba con todo el saber del universo, avanzaba encorvado,
mirando frenéticamente a un lado y a otro, con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea de pura frustración. Detrás, a una distancia prudencial pero inquebrantable, el niño caminaba con ligereza, saltando sobre las raíces con la despreocupación de quien se sabe en casa. La presencia del pequeño se había convertido en una astilla clavada en la mente de Anansi. No decía nada, no hacía nada amenazante, pero su mera existencia allí, siendo testigo de la huida del gran sabio, resultaba insoportable. Anansi se sentía juzgado por esos ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de su apariencia de hombre importante. «Deja de seguirme, he dicho», bramó Anansi de repente, girándose con tanta brusquedad que la olla de la sabiduría casi se le resbala de las manos sudorosas. El niño se detuvo en seco. No se asustó. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado como un pajarillo curioso y esperó. «No tienes nada que hacer aquí», continuó Anansi, señalando con un dedo tembloroso hacia la espesura. «Este es un viaje para hombres elegidos, para portadores de secretos divinos. No es un juego de niños. Vuelve con tu madre. Vuelve a tus juguetes de barro». El niño parpadeó, y por un momento Anansi creyó ver una chispa de lástima en su mirada. Eso le enfureció aún más. Bufó con desdén, dio media vuelta y reanudó su marcha, murmurando maldiciones contra la obstinación de la juventud. Fue entonces cuando lo vio. Ante ellos, en un claro donde la luz del sol lograba atravesar el dosel del bosque como lanzas doradas, se alzaba un árbol colosal. No era un árbol cualquiera. Era un titán de madera y corteza, un monumento vivo a la resistencia. Su tronco era tan ancho que 5 hombres cogidos de la mano no podrían rodearlo, y su superficie estaba llena de nudos y cicatrices antiguas. Pero lo más impresionante eran sus ramas. Se extendían en todas direcciones, retorcidas y espinosas, elevándose hacia el cielo como una escalera caótica construida por gigantes. Era tan alto que su copa se perdía en las nubes, y sus ramas más altas parecían tocar el mismo trono de Niame. Y, sin embargo, estaba cubierto de un follaje denso y oscuro, capaz de ocultar cualquier cosa entre sus sombras. Anansi se detuvo, boquiabierto. La irritación por el niño se evaporó, reemplazada por una codicia renovada. Susurró, con los ojos brillando. Este parece ser el lugar perfecto. Analizó la estructura del árbol. Las ramas inferiores estaban altas, pero accesibles con un buen salto. El follaje superior era impenetrable a la vista desde el suelo. Si lograba subir la olla de la sabiduría hasta la horquilla más alta, nadie, absolutamente nadie, podría encontrarla jamás. Ni los aldeanos curiosos, ni los ladrones, ni siquiera su padre podría verla a través de esa maraña de hojas y madera. «Mi preciosa olla estará segura aquí», se dijo, acariciando la cerámica fría. «Nadie la encontrará jamás. Será mi santuario». Sin perder un segundo, Anansi se acercó a la base del tronco.
El niño, que había llegado al linde del claro, se sentó en una roca cubierta de musgo, apoyando la barbilla en las manos, preparado para observar el espectáculo. Anansi decidió ignorarlo. Tenía una misión. Se colocó la olla bajo el brazo izquierdo, apretándola contra su costilla y su cadera, dejando solo su brazo derecho y sus piernas libres para la escalada. «Allá voy», gruñó, y lanzó su mano derecha hacia un nudo de la corteza. El primer impulso fue bueno. Logró levantar los pies del suelo. Pero el árbol, como si rechazara al intruso, era difícil de conquistar. La corteza era rugosa y raspaba la piel de su pecho desnudo. Anansi intentó impulsarse hacia arriba, buscando un punto de apoyo para su pie derecho, pero la olla le desequilibraba. Tenía que mantener el brazo izquierdo pegado al cuerpo con fuerza, pues si lo relajaba lo más mínimo, el tesoro caería. Eso le dejaba con la mitad de su fuerza inutilizada. «¡Ugh!», gimió Anansi, estirando el brazo derecho hacia una rama baja. Sus dedos rozaron la madera, pero no logró agarrarla. Resbaló. Sus pies rasparon el tronco, levantando virutas de madera, y cayó de nuevo al suelo, aterrizando torpemente sobre sus talones, pero salvando la olla milagrosamente. El corazón le latía desbocado. Miró hacia arriba con rabia. El árbol parecía burlarse de él. «No me vencerás», masculló. Volvió a intentarlo. Esta vez saltó y logró agarrar la rama baja con la mano derecha. Quedó colgando, balanceándose peligrosamente. El peso de la olla en su lado izquierdo tiraba de él hacia abajo como una piedra de molino. Sus músculos se tensaron, las venas de su cuello se hincharon por el esfuerzo. Intentó subir las piernas, abrazar el tronco como una oruga, pero la olla chocaba contra la madera. Cloc, cloc, amenazando con romperse a cada movimiento. El sudor comenzó a perlar su frente, bajando por sus ojos, escociendo. Anansi jadeaba, gruñía y pataleaba en el aire, ganando centímetros de forma agónica. Era una lucha ridícula y titánica a la vez. El hombre más sabio del mundo, peleando contra la gravedad, incapacitado por su propia carga. Desde abajo llegó un sonido que cortó el aire tenso del esfuerzo. Una risa. No era una risa maliciosa, sino una risa clara, cantarina, como el sonido del agua sobre las piedras. Anansi, rojo de ira y esfuerzo, miró hacia abajo mientras se aferraba desesperadamente a la corteza. El niño se estaba divirtiendo mucho viéndole. Se tapaba la boca con una manita, pero sus ojos reían. «¿Qué te hace tanta gracia?», gritó Anansi, con la voz estrangulada por el esfuerzo. «Esto no es fácil. Llevo el peso del mundo en un brazo». El niño dejó de reír, se puso de pie y caminó hasta la base del árbol. Miró a Anansi, que colgaba precariamente a 1 metro del suelo, sudoroso y miserable. «Dámela a mí», dijo el niño. O al menos eso pensó Anansi que diría. Pero no.
El niño señaló la olla que Anansi estrujaba contra su estómago. Luego, con una mímica perfecta, se tocó su propia espalda. «Átatela a la espalda», dijo el niño con una voz clara y pragmática. «Tienes una cuerda en la cintura. Usa la cuerda. Ata la olla a tu espalda. Así tendrás las 2 manos libres». Anansi se quedó congelado, colgando del árbol como una fruta madura. La sugerencia flotó en el aire, simple, brillante, devastadora. Anansi miró la olla, miró su mano libre, dolorida y temblorosa. Miró su cinturón de cuerda trenzada. Y luego miró al niño. La lógica era aplastante. Si ataba la olla a su espalda, podría trepar como un mono, usando las 4 extremidades. Era tan obvio, tan dolorosamente obvio. Lentamente, con el orgullo herido más que sus músculos, Anansi se dejó caer al suelo. Aterrizó con un golpe seco. Sin mirar al niño a los ojos, desató la cuerda de su cintura. Sus manos temblaban, no de esfuerzo esta vez, sino de una extraña vergüenza que empezaba a calentarle las orejas. Con movimientos mecánicos, aseguró la olla de la sabiduría a su espalda, haciendo nudos fuertes. Sintió el peso del recipiente contra su columna, equilibrado, firme. «¿Así?», murmuró casi para sí mismo. El niño asintió con entusiasmo, levantando un pulgar. Anansi se volvió hacia el árbol. Respiró hondo. Extendió ambas manos. Agarró la corteza. Impulsó ambos pies. Fue fácil. Insultantemente fácil. Subió como una exhalación. Mano, mano, pie, pie. Su cuerpo se movía con fluidez, pegado al tronco, sin miedo a dejar caer nada. En cuestión de segundos alcanzó la primera rama gruesa. Luego la segunda. Luego la tercera. Mientras ascendía, dejando el suelo cada vez más lejos, una sensación fría se instaló en el estómago de Anansi, mucho más fría que el miedo a caer. Trepó hasta la parte más alta del árbol, hasta una horquilla segura, donde las hojas formaban una cúpula verde y protectora. Se sentó allí, jadeando, con la olla a salvo a su espalda. Lo había logrado. Estaba en la sama. Nadie podría verle. Pero Anansi no sentía triunfo. Desató la olla lentamente y la puso en su regazo. Miró los grabados mágicos que parecían palpitar con luz tenue. «Tengo aquí toda la sabiduría del mundo», pensó Anansi, y el pensamiento sonó hueco en su cabeza. Se inclinó y miró hacia abajo, a través de los huecos entre las ramas. Allá, muy abajo, el niño parecía una hormiga. «Tengo toda la sabiduría», susurró Anansi, y su voz tembló. Pero ese niño, ese pequeño humano que no tiene nada, él tuvo que decirme cómo subir. Una grieta se abrió en la certeza de granito de Anansi. Él, el Hijo del Cielo, el poseedor de la olla, había sido incapaz de ver la solución más simple, cegado por su afán de posesión.
El niño, libre de cargas y de codicia, había visto la verdad al instante. Anansi miró la olla, luego miró sus manos vacías. Y por primera vez desde que recibió el regalo divino, una pregunta aterradora cruzó su mente, dejándolo paralizado en la cima de su soledad. ¿De qué sirve poseer la sabiduría si no se tiene la inteligencia para usarla? Allí arriba, en la cúpula verde del mundo, el aire era diferente. Soplaba con una libertad que Anansi, atrapado en su propia red de codicia, había olvidado que existía. Sentado en la horquilla del árbol gigante, con las piernas colgando sobre el abismo, y la olla de la sabiduría reposando inerte en su regazo, el hombre Dios miró hacia el horizonte. Podía verlo todo. La extensión dorada de la sabana, la línea serpenteante del río y a lo lejos, las diminutas columnas de humo de su aldea, el hogar al que había jurado no volver. Pero sus ojos, cansados y doloridos por la tensión del viaje, terminaron bajando de nuevo hacia la base del árbol. Allí estaba el niño. Desde aquella altura vertiginosa, el pequeño humano problemático no parecía una amenaza, ni un espía, ni un juez. Parecía simplemente un niño. Ajeno al drama que se desarrollaba en las alturas, el pequeño se había sentado en la tierra húmeda. Anansi observó, frunciendo el ceño, tratando de entender qué hacía. El niño estaba jugando. Con sus manos pequeñas y desnudas, amontonaba arena y tierra, construyendo montañas en miniatura. Con un palo trazaba surcos profundos que conectaban las montañas, dibujando un río imaginario. Luego, colocaba piedras y hojas, creando una réplica de un mundo, ordenando el caos a su antojo. Anansi sintió un nudo en la garganta. Ese niño no tenía la olla de la sabiduría. No tenía el regalo de Niame. No tenía secretos divinos susurrados al oído. Y sin embargo, poseía una inteligencia natural, una creatividad vibrante que brotaba de su interior sin esfuerzo. Había sabido resolver el problema de la escalada con una simple mirada, mientras él, Anansi, el supuesto guardián de todo el saber, había estado a punto de matarse por su propia torpeza. Él no necesita la olla, susurró Anansi, y las palabras se las llevó el viento. La sabiduría ya vive en él. Una epifanía devastadora golpeó a Anansi con la fuerza de un rayo. Miró el recipiente de barro que tenía en las manos. Ya no veía un trofeo glorioso. Veía una cárcel. Veía un peso muerto. Se dio cuenta de que durante todo su viaje, la olla no le había ayudado a caminar, ni a beber, ni a trepar. Al contrario, le había estorbado, le había aislado, le había convertido en un ser paranoico y solitario, encaramado en la copa de un árbol, lejos de sus semejantes. Si este pequeño humano es tan inteligente incluso sin la olla, reflexionó, sintiendo cómo la vergüenza le calentaba las mejillas, me pregunto de qué sería capaz la humanidad si realmente tuviera acceso a lo que hay aquí dentro.
Ellos no son perezosos, solo necesitan la chispa. Necesitan inspiración. La voz de su padre, Niame, resonó en su memoria, esta vez clara y potente, sin el filtro de su arrogancia. Lo único que se puede hacer con la sabiduría es transmitirla. Anansi cerró los ojos. Una lágrima solitaria, nacida del arrepentimiento genuino, rodó por su mejilla sucia de hollín y polvo. Había sido un necio con un tesoro. Tienes razón, padre, dijo al aire vacío. La sabiduría estancada se pudre. La sabiduría debe fluir como el río. Anansi tomó una decisión. Se puso de pie sobre la rama gruesa, sus piernas temblando ligeramente, no por el miedo a caer, sino por la magnitud de lo que iba a hacer. Levantó la olla de la sabiduría con ambas manos, elevándola hacia el cielo, ofreciéndola una última vez a la luz del sol. «Que sea para todos», gritó, su voz rompiendo el silencio del bosque. Y con un movimiento decidido, empujó la olla lejos de sí. El tiempo pareció detenerse. Anansi vio cómo el objeto giraba lentamente en el aire, descendiendo. La olla cayó en línea recta hacia el río que rugía abajo, esquivando las ramas, buscando su destino. El impacto fue tremendo. La olla golpeó contra una roca grande y plana que sobresalía en medio de la corriente. ¡Crack! El sonido fue seco y definitivo. La olla de la sabiduría se hizo añicos en 1000 pedazos. Y entonces ocurrió el milagro. No salió humo ni ceniza de su interior. Lo que brotó fue una sustancia etérea, brillante como el polvo de estrellas, dorada y líquida. La sabiduría se derramó en el agua. La corriente del río, fuerte y veloz, atrapó esa esencia dorada. El agua comenzó a brillar, llevando el conocimiento río abajo, alejándolo del bosque, llevándolo hacia el valle, hacia los campos, hacia la aldea. Anansi miró fascinado cómo el río se convertía en una arteria de luz que pulsaba vida hacia el mundo de los hombres. Abajo, el niño se había levantado de un salto al oír el estruendo. Miraba al río, confundido, y luego hacia arriba, hacia el árbol. Anansi comenzó el descenso. Esta vez bajó rápido, ligero, sin carga en la espalda y sin carga en el alma. Cuando sus pies tocaron el suelo musgoso, se sintió más humano que nunca. Se acercó al niño, que le miraba con cautela. Anansi se arrodilló frente a él, quedando a su altura. Ya no había desdén en su rostro, solo gratitud. «Lo sé», dijo Anansi suavemente, viendo la confusión en los ojos del pequeño. Fue un ruido fuerte, pero era necesario. Le tendió la mano al niño. «Ven, te llevaré a casa. Tenemos mucho trabajo que hacer». El regreso a la aldea no fue una marcha de vergüenza, sino un desfile de esperanza. Cuando llegaron, Anansi no se encerró en su choza. Reunió a todos en la plaza central. El río ya había traído los susurros del cambio.
La gente sentía una inquietud nueva, una curiosidad despierta. Y así Anansi, el hombre ángel, finalmente estaba listo para cumplir su destino. No como un rey que guarda secretos en un cofre, sino como un maestro que enciende antorchas. Les enseñó cómo frotar las piedras para invocar al fuego, y pronto cada hogar tuvo calor y comida cocinada. Les enseñó a observar la caída de los troncos para entender la rueda, y pronto el transporte dejó de ser una tortura. Les enseñó a mirar la tierra y las semillas, y nació la agricultura. Anansi ayudaba a los ancianos a construir techos más fuertes y se sentaba junto al fuego por las noches para contar historias a los niños pequeños, sembrando en sus mentes las semillas de la imaginación. El conocimiento que se dispersó por el agua al romperse la olla se extendió por todo el mundo. Viajó por los océanos y los vientos, llegando a cada rincón del planeta, haciendo que los humanos fueran más sabios, más capaces, más conscientes. Y todo aquello les hizo convertirse en la especie más poderosa de la Tierra, no por su fuerza bruta, sino por su capacidad de aprender y, sobre todo, de enseñar. Y así termina la historia de cómo la sabiduría llegó al mundo. La lección de Anansi resuena a través de los siglos con una verdad inalterable. La sabiduría no es un pastel que se hace más pequeño al repartirlo, sino una llama que crece cuanto más se comparte. Nadie, por muy poderoso o inteligente que sea, posee toda la verdad. Anansi aprendió que si guardamos nuestras ideas y talentos bajo llave, se marchitan y nos aíslan, pero si los liberamos, transformamos la realidad. En nuestra vida moderna, en nuestras oficinas, escuelas y comunidades, a menudo caemos en la trampa de Anansi. Creemos que retener información nos da poder, que ocultar nuestros trucos nos hace indispensables. Pero el verdadero progreso, ya sea en la ciencia, en el arte o en las relaciones humanas, nace de la colaboración, del código abierto, de la mentoría generosa. Al igual que una vela no se consume ni pierde su brillo al encender otra vela, tu conocimiento se multiplica cuando ayudas a otros a brillar. Si esta historia ha encendido una pequeña llama en tu interior, te invito a que no te quedes con ella. Dale un me gusta a este relato para que llegue a más buscadores de historias. Cuéntame abajo, en los comentarios, ¿cuál es esa habilidad o lección que tienes para compartir con el mundo hoy? Y por supuesto, si quieres seguir descubriendo las verdades antiguas que esconden los cuentos, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí, la sabiduría siempre se comparte. Hasta la próxima historia.